Bueno, buenos días, mis estimados amigos. Espero que hayan pasado pues un feliz, una feliz semana de Pascua. También pues a todos mis alumnos, tanto del día como en la noche. En esta oportunidad nosotros vamos a mirar un tema totalmente diferente a lo que nosotros hemos venido observando. Hemos venido observando cómo se realizan los balances generales o estados de situación financiera y los estados de resultados. Ya teniendo en cuenta pues ese conocimiento previo, vamos a mirar entonces nosotros como administradores cómo hacemos un análisis financiero, es decir, cómo realizamos un diagnóstico financiero de la empresa que acaba de terminar un periodo productivo y de la cual tenemos unas cifras que simplemente hablan por sí solas. Entonces hay que tener en cuenta que el análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Es decir, que usted va a tomar las cifras de esos estados financieros y vas a comenzar a realizar una interpretación de ellas. El análisis, dependiendo de su finalidad, requiere una comprensión, ¿cierto? La comprensión es, bueno, ¿para qué estoy haciendo este análisis? Si lo estoy haciendo para un fin respectivo, si lo estoy haciendo para un préstamo bancario o si lo estoy haciendo para conocer cómo quedó mi empresa en determinado momento. Entonces todas esas situaciones son válidas. Para hacer un diagnóstico financiero, las herramientas que tenemos en la página número 35, hay diversas herramientas para hacer un análisis financiero. Entonces tenemos el análisis vertical, el análisis horizontal, los indicadores financieros, un estado de fuentes de aplicación de fondos, el estado de flujo del efectivo, etcétera, etcétera. Nosotros para este semestre, en la parte técnica, pues vamos a tener un diagnóstico financiero en tres frentes. ¿Cuáles son? El análisis vertical, el análisis horizontal, tanto del estado de resultados como del estado de situación financiera, y los indicadores financieros. Es decir, que para diagnosticar financieramente este semestre vamos a tener estas tres herramientas, las tres primeras: el análisis vertical, el análisis horizontal y los indicadores financieros. Cuando usted vaya a hacer un análisis financiero, usted debe tener en cuenta una guía para interpretar un índice. ¿Cuál es esa guía para interpretar un índice? Dependiendo de muchas situaciones. Por ejemplo, aquí te traigo que una guía puede ser el promedio o estándar de la industria o la actividad. Sabemos bien que la industria o la actividad, por ejemplo, de educación, no es la misma que la industria o la actividad, por ejemplo, de una fotocopiadora. Entonces, dependiendo de ese estándar, dependiendo de esas ganancias, yo no puedo determinar de que a mí me quede una utilidad de tantos millones de pesos, pues si la actividad no lo amerita. Los índices o periodos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si en enero del mes pasado me fue bien, entonces se supone que en enero de este año pues me vaya mucho mejor, se supone pues, pero con todo esto que está sucediendo en la economía pues es un poquito complicado. Los objetivos que persiga la empresa. Si la empresa quiere crecer en determinado momento, rápidamente a 2 o 3 años, si quiere por ejemplo abarcar un mercado específico, o si por lo contrario puede abarcar un mercado nacional, qué sé yo, entonces debido a eso vamos a hacer el análisis de acuerdo a los objetivos que persiga la empresa. Y otros indicadores, como por ejemplo quiero crecer hasta el 50%, entonces el 50% de lo que hay en capital de la empresa en estos momentos, pues se supone que más adelante en determinado tiempo usted lo vaya a conseguir, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esos indicadores como cifras que nosotros tenemos que interpretar y comenzar a colocar a hablar definitivamente, porque para nosotros los administradores es bien sabido que no es lo mismo hablar de un 10% a hablar de 5 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, todas esas cifras las vamos a ir
llevando a un respectivo indicador que nos diga realmente cómo está la empresa en determinado momento. Las etapas por las cuales pasa un análisis financiero son variadas. La primera etapa es la etapa preliminar. Aquí en esta etapa pues usted como administrador va a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que yo persigo para realizar ese análisis financiero? ¿Sí? Si va a ser para un acreedor, o si va a ser para un administrador, o si va a ser para un inversionista, o si va a ser para un banco, ¿cierto? Entonces, yo antes de realizar un préstamo bancario, yo tengo que analizar mi estado de situación financiera o mi estado de resultados, ¿sí? Entonces tengo que analizarlo porque pues, a la final voy a hacer un préstamo y si yo como administrador no sé cómo está mi empresa en ese momento, pues entonces no me voy a poner a botar tiempo sabiendo que el banco me puede negar ese crédito. Entonces aquí en la etapa preliminar se determina cuál es el objetivo que se persigue con el análisis que yo voy a realizar. En la etapa número 2 viene el análisis formal, que es que usted ya teniendo definido el objetivo, viene la recopilación de la información mediante cuadros estadísticos, gráficos e índices, ¿cierto? Es decir, si usted ya definió el objetivo, entonces tiene que buscar la información precisa para poder lograr el objetivo del análisis. Esta es la parte mecánica, el análisis formal. Recopile toda la información, determine las cifras mediante cuadros estadísticos y ya usted determinando esas cifras pues va a pasar a la etapa número 3 que se llama etapa del análisis real. En esta etapa nosotros decimos que la etapa cumbre o la etapa culminante del análisis. En ella se procede a realizar un estudio de toda la información organizada en la etapa anterior, ¿cierto? Entonces ese estudio pues dará pues como resultado identificar los posibles problemas y sus causas, alternativas de solución, se evalúan y se elige la más razonable y se implementa. O sea que aquí en la tercera etapa nosotros tenemos el análisis real del cual tenemos que sacar unas conclusiones. Vamos a comenzar con la primera forma de diagnóstico, que es hacer análisis vertical. El análisis vertical como tal simplemente es pasar unos valores a porcentaje, ¿cierto? Es pasar unos valores a porcentaje, se le llama un análisis rígido de la situación financiera y contable de la empresa. Se va a tomar solamente un periodo, ¿sí? Entonces yo voy a tomar enero, o voy a tomar todo el año 2019, o voy a tomar todo el año 2020, o voy a tomar el primer semestre del año 2020 para mirar cómo me fue, ¿cierto? Entonces voy a tomar un solo periodo, por eso se llama análisis rígido. Vamos a comenzar a determinar el análisis vertical dependiendo de si es una empresa comercial, industrial o de servicios, ¿sí? En este caso pues lo haremos para el balance general y el estado de resultados. Vamos a mirar entonces el análisis vertical en el balance general de qué consta. El análisis vertical del balance general o del estado de situación financiera pues consiste en tomar una cifra como el 100% y de acuerdo a esa cifra pues ir trasladando todas las demás para poder determinar esa cifra con cuánto corresponde de ese 100%. Entonces, para analizar ese análisis vertical en el balance general o estado de situación financiera tenemos dos casos, ¿cierto? O dos formas. La forma número 1, que es, ustedes saben que el balance general trata de mis activos, trata de mis pasivos y trata del patrimonio, ¿cierto? Entonces la primera forma es tomar los activos como un 100 y comenzar a pasar todas las cifras del activo, a porcentaje, ¿cierto? Entonces en mis activos yo tengo caja y tengo caja por un valor, entonces cuánto corresponde caja del total de mis activos. Pero también tenemos pasivos y patrimonio, que van a ser igual a 100%, entendiendo el pasivo y el patrimonio, el pasivo como las deudas externas y el patrimonio como las deudas internas con los socios. Entonces aquí se hace una comparación entre el pasivo y el patrimonio de la compañía, teniendo ellos un porcentaje total del 100%. Y luego viene la forma 2, donde me dice, vea, coja los activos y trasládelos al 100%, pero también coja los pasivos y trasládelos al 100%. Pero también coja las que están en patrimonio y
lleve su patrimonio como un 100%. Entonces yo voy a comenzar a pasar todo lo que hay en activos a porcentaje, todo lo que hay en pasivos a porcentaje y todo lo que hay en patrimonio a porcentaje. Aquí hay una nota muy importante. Los porcentajes se determinan según los criterios de los gerentes y administradores, acordes a las necesidades de la compañía. En este caso será cada docente quien proponga la metodología de trabajo a utilizar. Entonces, de acuerdo a la empresa, pues un gerente podrá decir, vea, caja no me va a representar más del 5%, o bancos me tiene que representar más del 10%, o cuentas por cobrar me tiene que representar más del 20% del total de mis activos, ¿sí? Ojo que aquí hay que tener en cuenta que el pasivo es algo negativo en mi negocio, pero es algo que yo no puedo evitar, las deudas yo no las puedo evitar, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir mis obligaciones financieras que no pasen más del 5% del total de mis pasivos, ¿cierto? Porque sería una forma de decir que la empresa está demasiado endeudada con un banco o con una corporación financiera. Aquí yo tengo un ejemplo de la forma número 1, es decir, de que activo sea 100%, pasivos más patrimonio sea igual al 100%. Observen ustedes que ya tenemos aquí el balance general, que es de la compañía ACE, ¿cierto? Que tiene el balance general de esta empresa o el estado de situación financiera durante todo el año del año 2020. Entonces aquí tenemos los activos, pasivos, patrimonio, etcétera, etcétera. Ya en esto ustedes ya tienen la claridad respectiva porque fueron varios los ejercicios que hicimos de estado de situación financiera. Entonces ya no es hacerlo, sino que es comenzar a analizarlo, ¿cierto? Entonces aquí a la parte derecha tenemos una columna que se llama porcentaje vertical. Los activos, según la forma me dice, voy a reemplazarlos con el 100%. Entonces cojo al total de mis activos y digo a la derecha que van a valer el 100%. Y comienzo a pasar todo lo que sean mis activos a porcentaje. ¿De qué forma? Estos 24.220.000 que son mis activos corrientes, entonces cojo a este valor, lo divido entre 50.750.000 y lo que me dé lo multiplico por 100. Eso me da 47.72, ¿sí? Quiere decir que mis activos corrientes de la compañía ACE representan el 47.72% del total de mis activos. Luego, dentro de los activos corrientes, yo quiero saber cuánto representa caja. Entonces voy a coger a caja y la voy a dividir entre el valor de los activos y lo que me dé lo multiplico por el 100%. Caja me da un 16.20%. ¿Qué significa eso? Que la caja solita representa el 16.20% del total de mis activos. Y así sucesivamente, cada uno de mis activos, por aquí tenemos edificios, por aquí tenemos inventarios, lo hacemos de la misma forma. Por ejemplo, en inventarios, coja 2.500.000, dividirlo entre 50.750.000 y lo que le dé la división, multiplicarlo por 100%. Recuerde que estamos pasando cifras al 100. Entonces mis inventarios corresponden a un 4.93%. Ahora, ¿estos porcentajes son buenos o son malos? Dependiendo del criterio suyo como administrador. Por ejemplo, si yo digo en determinado momento, venga, es que mis bancos deben de representar más del 25% del total de mis activos. Entonces en diciembre del año 2020 esa condición no se cumple. Es decir, que mi meta no se cumplió. Mis bancos solamente representan un 19.70%. ¿Por qué? Porque necesito tener mucha plata en el banco y yo dije que mi banco debería de representar más del 25%. Por lo tanto, este valor 19.70 no alcanzó la meta que usted está esperando con respecto a la que usted ya se había fijado con bancos. Muy bien, ahora, dentro de los pasivos, voy a tomar a 12.770.000 y me han dicho, venga, es que el pasivo más patrimonio debe ser igual al 100%. Entonces, pasivos más patrimonio deben de ser igual al 100%. Entonces voy a comenzar a pasar de aquí para abajo, de mis pasivos hacia abajo, todas las cifras a porcentaje dependiendo del criterio que nos han encomendado, que es
colocar 50.750.000 a valer el 100%. Entonces comienzo con mis pasivos, 12.770.000, a ver cuánto equivalen ellos del total de pasivos más patrimonio. Entonces voy a coger a 12.770.000, lo voy a dividir entre 50.750.000 y lo que me dé lo multiplico por 100. Quiere decir que mis pasivos representan el 25.16% del total de pasivos más patrimonio. Ahora, ¿cuánto corresponderá en el pasivo de corto plazo? El pasivo de corto plazo representa el 13.04%. ¿Por qué razón? Porque yo he cogido a 6.620.000, lo he dividido entre 50.750.000 y lo que me ha dado lo he multiplicado por el 100%. Entonces podemos decir que los pasivos de corto plazo representan el 13.04% del total de mis pasivos más patrimonio. Ahora voy a coger obligaciones financieras a 3 años. Entonces voy a coger a 1.400.000, lo divido entre 50.750.000, que es el 100%, y lo que me dé lo multiplico por 100. Al hacer esa operación me da el 2.76. Es de aclarar que aquí, cuando estemos jugando con estos porcentajes, vamos a jugar con 2 decimales, no vamos a aproximar, porque las aproximaciones distanciarían el análisis financiero para poder lograr un fin específico. Entonces aquí tenemos un 2.76, no pudiera aproximarlo a 3%, porque imagínate, ya sería un porcentaje demasiado elevado. Entonces, para que no, el análisis financiero no nos resulte como muy disperso, entonces voy a trabajar con 2 decimales. ¿Cuánto representa el capital social? 30 millones, representa el 59.11. ¿Por qué razón? Porque cojo a 30 millones, lo divido entre 50.750.000 y nos da un 59.11 del total de mis pasivos más patrimonio. Muy bien, ahora viene la forma 2. La forma 2 quiere decir que los activos van a ser el 100%, el pasivo va a ser un 100% y el patrimonio va a ser un 100%. Los activos como tal no me van a cambiar, porque los activos son el 100% igual que en la otra forma, ¿sí? Lo que sí me cambia es los pasivos, ¿sí? Entonces aquí, observate que si me dicen que el pasivo tiene que ser el 100%, que en la otra forma no se daba, entonces aquí el pasivo lo va a corresponder al 100%. Este pasivo del 100% va a acomodar todas las cifras de pasivos de la siguiente forma: 6.620.000 dividido entre 12.770.000 y lo que me dé lo multiplico por 100. Eso quiere decir que los pasivos de corto plazo representan el 51.84% de mis pasivos. Ahora, obligaciones financieras de 3.250.000, lo divido entre 12.770.000 y lo que me da es el 25.45%. Quiere decir que las obligaciones financieras de corto plazo representan el 25.45% del total de mis pasivos. Ahora vamos a patrimonio. Cojo a 30 millones en capital social, lo divido entre 37.980.000, que para nosotros en este caso es el 100%, y lo que me dé lo multiplico por 100, equivale al 78.99%. Observe una cosa, que esta segunda forma hace cambiar la forma que nosotros teníamos anteriormente, ¿cierto? A partir de pasivos, ¿sí? Porque aquí pasivos correspondía a determinado valor sobre pasivo más patrimonio, ¿sí? Mira que aquí el 100% es pasivos más patrimonio, en cambio aquí abajo el 100% es pasivos y el 100% es patrimonio. Eso quiere decir que lo que tenga que ver con pasivos se medirá con pasivos y lo que tenga que ver con patrimonio se medirá con patrimonio. Las dos formas son aceptadas, ¿cierto? Las dos formas son aceptadas en la parte analítica, entonces podemos jugar con cualquiera de las dos formas. Por aquí viene una lecturita que siempre es bueno que nosotros la realicemos, que por ejemplo caja no tiene ninguna variación porque sigue representando el 16.20 que tendríamos en la forma número 1, ¿cierto? Caja representa el 16.20. Los activos no cambian, pero sí pasivos y patrimonio. Bien, ahora vamos a mirar el análisis financiero
del vertical, pero sobre el estado de resultados. En el estado de resultados nosotros tenemos solamente un dato que va a valer el 100% y son mis ingresos netos de actividades ordinarias, o lo que nosotros llamamos ventas netas, ¿cierto? Sobre estas ventas netas, pues ustedes saben que yo siempre les he dicho en clase, empresa que no vende se quiebra, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener como dato exclusivo que las ventas de la compañía, las ventas netas o ingresos netos van a corresponder a un 100%. Y de ahí en adelante comienzo a pasar todos mis datos, ¿cierto? Por ejemplo, el costo de ventas, ¿a cuánto será o a cuánto corresponderá del total de mis ventas? Entonces voy a coger a 26.200.000, lo voy a dividir entre 73.900.000 y lo que me dé lo multiplico por 100. Eso quiere decir que el costo de ventas representa el 35.45% del total de mis ventas netas, ¿sí? Ahora voy a coger el inventario inicial. ¿A cuánto corresponderá el inventario inicial de mis ventas netas? Entonces cojo a 4.500, lo divido entre 73.900.000 y lo que me dé lo multiplico por 100. Esto es el 6.08. Hay cifras que están expresadas entre paréntesis, pero es porque así en el estado de resultados se tiene que llevar, ¿cierto? Entonces si 26.200.000 hay que restarlo, pues se supone que 35.45 también tiene que estar entre paréntesis. Hay otros autores financieros que de pronto dejan esta cifra así sin paréntesis, pero no quiere decir que sea positiva, sino que el costo de venta representa el 35.45% del total de mis ingresos netos ordinarios, ¿sí? Ahora voy a mirar arrendamiento de planta administrativa, corresponde a un 0.95%. El arrendamiento en este caso no es como muy representativo, porque no representa ni siquiera el 1% del total de mis ventas. Hay un dato por acá que sí es muy considerable. Por ejemplo, la ganancia bruta. La ganancia bruta representa un 64.55. ¿Cómo la sacamos? De coger a 47.700.000 y dividirlo entre 73.900.000 y lo que me dé lo multiplico por 100. La ganancia bruta corresponde a un 64.55%. Aquí es donde usted como administrador tiene que comenzar a analizar, porque usted tuvo que haberse colocado una meta desde el principio de año y decir, la ganancia bruta me tiene que representar más del 70%. Entonces, si finalizó el año y usted obtuvo este resultado, la meta que usted se había trazado no se está cumpliendo, por lo tanto hay que hacer un informe de eso, ¿sí? Luego viene por aquí otra utilidad operacional que corresponde al 52.64%, sacada de la misma forma que yo les he explicado. Coja 38.900, divídalo entre 73.900.000 y lo que le debo multiplica por 100. Eso nos da un total de 52.64. ¿Qué significa eso? Que la utilidad operacional corresponde a un 52.64% del total de mis ventas realizadas. Recuerden que aquí las ventas siempre van a ser el 100%, no hay otro renglón que valga el 100%, sino las ventas netas, es decir, los ingresos netos de actividades ordinarias. Ese siempre será el 100%. A diferencia del balance general, que ahí tenemos unos activos que son el 100%, un pasivo que es un 100% y un patrimonio que es el 100%. Luego tenemos por aquí los resultados del ejercicio, pues que yo creo que es la utilidad en sí que nos interesa. ¿Cuánto nos ganamos durante el año 2020? Pues en esta empresa se ganó en el año 2020 26.235.000, que corresponde a un 35.50% del total de las ventas netas realizadas. Como ustedes pueden ver, cada uno de los porcentajes los hemos sacado sobre las ventas netas, ¿sí? Es decir, si usted tiene un balance general o tiene un estado de resultados y usted no comienza a interpretarlo, a la final pues el papel suyo como administrador pues deja mucho que desear, ¿cierto? Entonces tenés dos balances, tenés un estado de resultados, tenés un documento que tenés que analizar, tenés que comenzar a mirar esas cifras a cuánto corresponde. ¿Listo? Bueno, después de tener estas cifras, entonces ya usted comienza a hacer el análisis. ¿Acerca de qué? Acerca de las metas que usted tenía por cumplir. Las metas que usted tenía por cumplir
se comparan con estos porcentajes que nosotros hemos sacado acá y resulta que tenemos que hacer un informe de eso. Por ejemplo, en este estado de resultados, la ganancia, por ejemplo, la ganancia bruta corresponde a un 64.55%, ganancia que no alcanzó las metas que la compañía estaba esperando, porque se está esperando que la ganancia bruta fuera más del 70%, estoy dando un ejemplo, más del 70%, y solamente se concretó un 64.55%, estamos por debajo en un 6% o en un 5.45% de la meta que nosotros nos habíamos trazado para el próximo periodo. Entonces se venderán más mercancías, se tendrán más clientes, etcétera, etcétera, para poder alcanzar la ganancia bruta esperada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en determinado momento con estas cifras que estamos pagando a porcentaje. Bueno, mis señores, espero que les haya quedado claro qué es un porcentaje vertical o qué es un análisis vertical, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados. Hasta la próxima clase.